Bien, amados, estamos caminando la recta final de esta serie contra su voluntad, ¿verdad? Y ya estamos en el capítulo 4 y hoy estaremos versículos 5 hasta el 8 del libro del profeta Jonás. Libro de Jonás. Y no quiero empezar antes de reconocer en medio nuestro personas importantes. María Luisa, bienvenida. Qué rico que estés en medio nuestro. Y qué bueno, por favor, ponte en pie, déjanos verte, eso es. María Luisa es misionera de tierras muy lejanas, miembro de esta comunidad. Y gracias al Señor por tu vida, María Luisa, y qué lindo que estés por aquí visitándonos. Y también quiero dar la bienvenida a los acompañantes de Eli. Por favor, si se ponen en pie, no sé de qué etnia son, pero se pueden poner en pie. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Eli también es misionera y acompaña etnias ahí. Qué bueno. ¿De qué etnia? Cativo. Aloy. Ok. Ok, en Verá Cativo Doina. Bien, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos. Bien, ¿qué tal si nos ponemos en pie? Me están señalando hacia allá y estoy tratando de ver. Bueno, las familias que están hoy visitándonos por primera vez, bienvenidos. Al final pueden ir a punto y regalarnos sus datos para seguir en contacto. Capítulo 4, versículos 5 al 8 de Jonás. ¿Está bien? ¿Todos tenemos ya a Jonás en las manos? Yo creo que la Biblia, de pronto a Jonás no lo podemos tener en las manos, pero el libro de Jonás en la escritura sí. Entonces, capítulo 4, versículos 5 hasta el 8, y dice de la siguiente manera: Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería en la ciudad. El Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de la incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta, y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir. Y decía: mejor me es la muerte que la vida. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque Jonás, Señor, ha sido un espejo para mí, para nosotros. Gracias porque tu palabra es palabra de vida eterna. Gracias porque tu palabra consuela, corrige, reprende, instruye, anima, abraza, Señor. Gracias porque es tu palabra la que produce en nuestra vida, Señor, el fruto de eternidad. Y gracias porque por tu palabra, Señor, somos animados en la fe. Tu palabra produce fe, Señor. Y rogamos que este sea una realidad hoy en medio nuestro. Que tu palabra produzca fe, Señor, en medio nuestro. Que tu palabra traiga fruto de vida eterna, de salvación, de transformación. Que tu palabra traiga fruto de arrepentimiento en medio nuestro. Que tu palabra nos muestre hoy a Cristo Jesús. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento.
Y he titulado esta predicación de la palabra, esta exposición de la palabra, disposición divina. Y creo que fue muy evidente cuando leímos, ¿no? Pero si no es así, vamos a irlo revisando. Creo que si el libro hubiese concluido en el capítulo 3, habría concluido bien, ¿verdad? Había terminado súper bien el libro de Jonás en el capítulo 3. Habría concluido con el arrepentimiento de una gran ciudad y la obra realizada de un profeta. El éxito. Pero por disposición divina, por designio divino, vemos el capítulo 4 inspirado por el Señor para mostrarnos un poco más. Si el capítulo 3 hubiera sido la conclusión del libro, habríamos podido decir que el propósito del libro era que Nínive se convirtiera, ¿verdad? Pero vemos un capítulo 4 y vemos que el Señor sigue trabajando en el corazón y en la actitud de este profeta Jonás. Entonces la conversión de Nínive tan solo es un catalizador en medio de lo que el Señor está haciendo con el profeta. El capítulo 4 muestra varias particularidades, porque no es difícil aceptar que los marineros clamaron a Yahvé y Yahvé los escuchó, ¿verdad? No es difícil aceptar que en un acto de desobediencia Jonás respondiera con rebeldía. Pero una vez habiendo experimentado, saboreado la disciplina restauradora del Señor, él se devolviera para ir conforme al propósito de Dios. Y quizás eso no es un patrón aislado para nosotros. A veces nosotros logramos coger por otro lado y solo cuando experimentamos esa disciplina divina restauradora es que volvemos al sendero del Señor, ¿verdad? Algunos la disfrutamos con algunos chancletazos de parte del Señor. Pero es lindo ver cómo el Señor está haciendo su voluntad. No es difícil aceptar también en la narración de Jonás que el mensaje del Señor a través del profeta terminara en frutos de conversión en medio de toda una ciudad, en medio de toda una población de 120,000 personas. Pero quizás es difícil y asombroso aceptar que el hombre que pretende ser un profeta de Dios termina revelando el corazón de toda la humanidad. Este hombre cuestiona el carácter de Dios. ¿Lo ve usted en el versículo 2 del capítulo 4? Cuestiona lo que el Señor hace en su misericordia. Y si usted lo quiere ver bien, aquí está. Cuestionó al Señor porque en su misericordia y gracia Él decidió salvar, extender gracia para toda una nación. Este texto nos deja identificar la lucha interna del profeta, aquella que puede estar en nuestros corazones también hoy. El debate de dos principios. El primero, la incapacidad ante el actuar divino de Dios. El profeta no podría hacer nada. Estaba incapacitado ante el actuar divino del Señor. Pero lo segundo es que aún hay un deseo de servirle al Señor. Esas dos cosas están batallando en la vida de Jonás. Jonás no quería que se extendiera misericordia y gracia a Nínive, pero ante ese actuar divino del Señor, él no podía hacer nada. Pero aún así, aunque batallaba con la voluntad del Señor, él deseaba seguir sirviendo
al Señor de sus antepasados, al Señor de señores y al Rey de reyes. Y así llegamos entonces a esta porción, versículos 5 hasta el 8. Y vemos a Jonás saliendo de la ciudad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Versículo 5. Está Jonás saliendo de la ciudad y sale por el oriente. Es decir, ha concluido la labor que el Señor le ha dicho. Y eso es lo primero que deseo destacar. Quizás ya había cumplido la tarea que el Señor ya le había dado y había recorrido por 3 días Nínive, y ahora por el oriente, una vez concluida la tarea, está saliendo de la ciudad. Pero además, podría ser que la salida de la ciudad también tenga que ver con su estado anímico. ¿Cuál es el estado anímico hasta aquí de Jonás? Está frustrado, está enojado con el Señor y está, mejor dicho, triste y en desacuerdo con lo que el Señor está haciendo. Sale triste, enojado con el Señor y termina a las afueras de la ciudad. Pero probablemente también se hayan cumplido los 40 días en los que el Señor había dicho que iba a traer juicio a Nínive. Y vea cómo está Jonás allí afuera de la ciudad. Expectante, está sentado fuera de la ciudad para que no lo alcance a coger el juicio divino por si acaso, ¿sí? Y se sienta fuera de la ciudad y como el espectador quiere ver cómo se quema la carne en el asador. Está esperando todavía qué es lo que va a suceder con Nínive. No podemos juzgar qué hay en el corazón y qué es lo que espera ver Jonás que suceda. Pero sí podemos decir que aún en medio de lo que ha sucedido y con el carácter mismo del profeta, aún quizás hay una esperanza de que el Señor podría traer el juicio que había dicho que traería. Ese es el panorama con el que abre esta porción de la Escritura. Un Jonás esperando ver lo que va a suceder. Quizás, y muchos han pensado que estos versos del capítulo 4 describen la decadencia emocional producto de la misericordia y gracia del Señor con Asiria, con la capital de Nínive, con la capital de Asiria, perdón, con Nínive. Y es aquí lo que está mostrando toda esa forma en cómo va en descenso las emociones de Jonás. Se enoja con Dios, sale de la ciudad, se arma su ranchito y se sienta a esperar. Y enojado allí, espera qué es lo que va a pasar. No acepta que los malos hayan sido favorecidos con la gracia del Señor. No acepta que sus enemigos y los enemigos de sus antepasados hayan sido cubiertos con la misericordia del Señor. Y está ahora allí esperando. Así nos introduce esta porción. El corazón de Jonás todavía se logra ver un aire de superioridad frente a los ninivitas. Un aire de grandeza frente a aquellos que quizás no son considerados el pueblo de Dios. Porque recuerde, Israel era el pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces él sigue viendo por encima del hombro a los que él considera no son el pueblo de Dios. Esa actitud de tener un concepto de sí mismo más elevado del que se debe tener, creo que es una práctica muy común también en medio nuestro. Pero entramos en todo un desarrollo, versículos 6 al 8, y encontramos 3 palabras allí que deben llamar nuestra atención. Es decir, una palabra que se repite en 3 ocasiones. Versículos 6 al 8. Y si usted nota, iniciando el versículo 6, dice, y el Señor dispuso.
Y otra vez va al versículo 7 y a la mitad del versículo dice, y Dios dispuso. Y va al versículo 8 y nuevamente la segunda frase inicia diciendo, y Dios dispuso. Hasta aquí hemos visto cómo Dios ha dispuesto. La disposición divina del Señor ha sido evidente todo el tiempo. El Señor fue el que dispuso a Jonás como el profeta. Él fue el que lo llamó. El Señor fue el que llamó y designó a Jonás, conociendo quién era Jonás como profeta. El Señor se complace en hacerlo. Y después dispone un navío para que él vaya hasta Tarsis. Y en medio de todo esto, Jonás pueda experimentar al Señor que lo está llamando. Esa palabra disponer de parte de Dios, o esa frase, si queremos verla así, Dios dispuso, se repite en estas 3 ocasiones y nos deja ver que realmente Dios está disponiendo todas las cosas en la vida de Jonás. No hay nada en la vida de Jonás que se escape de las manos del Señor. Dios dispone, y siempre que Dios dispone está acompañado, y debemos entenderlo como acompañada la disposición de Dios por uno de sus atributos. Es decir, Dios dispone en su soberanía cuidarnos. Dios dispone en su misericordia sostenernos. Dios dispone en su gracia afirmarnos. Y Dios ha dispuesto. En el caso de Jonás, Dios dispuso por providencia divina una planta. Y esa planta crece de manera asombrosa, ¿no? Uno la ve allí y dice que el Señor, versículo 6, y el Señor dispuso una planta para que creciera sobre Jonás, para que ¿qué? Tiene un doble propósito. ¿Qué está haciendo la planta? Le iba a traer sombra y además lo iba a librar ¿de qué? De su malestar. Pero vamos a entender un poquito más cómo podríamos ver realmente lo que está pasando con esta planta. Y no podemos dejar a Jonás como un simple profeta materialista que está allí solo con una planta que le produce gran alegría porque le produce sombra y le alivia de su malestar. Realmente el versículo 6 tiene muchos elementos que podríamos disfrutar, pero vamos a ir viéndolos uno a uno. El Señor dispone en su misericordia una planta allí para que Jonás la vea. Y creo que Jonás pudo ver la planta como crecía y cómo se hacía alta para cubrirlo. Pero además de eso, dice que le traería sombra y además de eso lo libraría de la incomodidad. ¿Y qué pasa con Jonás? Terminando el versículo 6. ¿Qué pasa con Jonás? Se alegró nomás, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice allí? Lea el adjetivo que acompaña la alegría de Jonás. Grandemente, grandemente. Y este es el otro énfasis que está proponiendo el autor divino. El primero son las 3 ocasiones en que dice Dios dispuso. Y el segundo énfasis lo está dando en la gran alegría. Y es que esto ya había sucedido con Jonás. Cuando el autor está tratando de resaltar algo del ánimo de Jonás, lo pone en grande. Pero además esto había pasado también con otros. Vea el versículo 16 del capítulo 1. Y podemos verlo antes en los marineros, el versículo 10 del capítulo 1. Los hombres se atemorizaron en gran manera. Vea el versículo 16. Y ellos, estos hombres, temieron ¿qué? En gran manera. Nuevamente está enfatizando las emociones. En gran manera se atemorizaron. Vea el versículo 1 en cuanto a Jonás del capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás, ¿cómo? En gran manera se enojó. Y ahora nos dice que Jonás está feliz. Es la primera ocasión en todo el libro en que vemos a Jonás sonriendo.
en que la emoción de Jonás es de felicidad. Antes estaba aburrido, huyendo, preocupado, y ahora está feliz. Feliz. Jonás está plácido allí disfrutando. Y está muy feliz. Pero podríamos hacerle mala popularidad a Jonás si decimos que en su corazón materialista la felicidad era porque la planta le daba sombra o lo aliviaba de su malestar. Podríamos no hacer honor de lo que estaba sucediendo realmente en ese momento. Esa planta trae mucha felicidad a Jonás, pero quiero proponerle una razón más por la cual le trae mucha felicidad a Jonás. Y es que la planta trae esa felicidad a Jonás porque si entendemos la planta como una ilustración que el Señor utiliza, que Yahvé utiliza para recordarle a Jonás su cuidado y su amor, evidentemente traería alegría. Pero además la está utilizando como una ilustración para recordarle a Jonás su nación. Y es que ¿cuántos de nosotros no nos ponemos felices cuando recordamos a nuestra patria al ser extranjeros? Recordamos con alegría nuestra patria, nuestra ciudad, aquel lugar, por más pueblito que sea pequeño, lo recordamos con alegría por las experiencias vividas. Y eso es lo que está sucediendo con Jonás en este momento. Jonás está recordando a Israel, y debemos recordar que el Antiguo Testamento utiliza comúnmente el lenguaje para identificar a Israel con la planta del Señor. Y van a aparecer allí en pantalla el Salmo 44, 1 y 2. Y vea lo que dice. Salmo 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera las naciones, pero a ellos los plantaste. Vea el lenguaje de planta. Los plantaste. Afligiste a los pueblos, pero a ellos los hiciste ¿qué? Crecer. Jonás tiene esto en su mente. Estos textos. Vea ahora el capítulo 80 también de los Salmos. Versículos 8 al 10. Dice: tú removiste la vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios con sus ramas. Y vea el versículo 14 y 15 del mismo capítulo 80. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos. Mira y ve desde el cielo y cuida ¿a qué? A esta vid. Israel era considerada la planta del Señor. Y quizás esa planta hermosa que usted tiene en su casa, que echa florecitas y que usted cuida y riega todo el tiempo. Eso le está recordando a Jonás realmente el carácter del Señor. Y aún esto refleja más el carácter de Jonás. Lo que traería gran alegría a su corazón. Lo que por primera y quizás última vez veremos a Jonás sonriendo es porque le recuerda a su tierra, le recuerda a sus antepasados, le recuerda a su nación, a la elección divina del Señor con Israel. Esa es la alegría patriota, nacionalista de Jonás. Eso es lo que le está alegrando el corazón. No es solo la planta dándole la sombra, es que el Señor a través de esa planta le está diciendo que Él cuida providencialmente de Israel, que Él hará crecer a Israel, que Él será el Señor de Israel por sobre todas las cosas. Dios está actuando providencialmente en todas las cosas, amados. Es nuestro desafío lograr identificar hoy cómo Dios está disponiendo divinamente las cosas para que tú y yo le reconozcamos y le glorifiquemos.
Dios está al control de todo y está obrando hoy por ti y para ti. El Señor está disponiendo sus cosas para la gloria de su nombre y para que tú y yo podamos reconocerlo. Que tú hoy estés aquí tiene que ver con Dios mismo. Tiene que ver con la disposición divina. Tiene que ver con que Dios orquestó todo para que tú pudieras hoy levantarte de tu cama y venir hasta este lugar. Dios tiene su propósito eterno y Dios hará y cumplirá su plan perfecto, cuidando, amando y revelándose a sí mismo para que tú y yo le podamos conocer. Es claro que Dios dispuso la planta para el beneficio físico y emocional de Jonás, ¿verdad? Pero el mismo Dios que dispuso la planta, vea el versículo 7. Fue unas horas quizás las que pudo durar Jonás con la alegría. Y se va contento, feliz a dormir. Pero vea lo que pasa en el versículo 7. Pero al rayar el alba, es decir, cuando estaba amaneciendo, aún oscuro del siguiente día, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. El mismo Señor que trajo beneficio, que dio una ilustración a Jonás de cómo él cuidaría a Israel, este Señor, el Santo Rey de Israel, está también provisionando un gusano para que marchite y acabe con la planta. Dios la hizo crecer, Dios la secó y la marchitó. ¿Sabe qué texto venía a mi mente cuando estudiaba esta porción de la Escritura? Job, capítulo 1, versículo 21 y 22. Y lo voy a leer para cada uno de nosotros. Dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, escúchese bien, versículo 22. Job no pecó ni culpó a Dios. Ni pecó ni culpó a Dios por darle y quitarle. Y quizás tú y yo hoy podríamos estar con la alegría de Jonás, con esa alegría que dura pocos minutos, pocas horas, poco tiempo, porque nuestro Señor, el mismo que nos da bienestar, también nos corrige y nos disciplina. Y también hace cosas que no entendemos en su soberanía, que escapan a lo pequeño de nuestra mente. Quizás tú estás viviendo hoy un proceso en tu trabajo en el que no estás entendiendo el Señor cómo está obrando. Y quizás te estás batallando allí con que eso sea la voluntad del Señor. Quizás tú estás lamentándote porque crees que eso no pudo ser algo que el Señor quería para ti. Porque esa situación que vives en la familia no debe ser algo que Dios quería. Pero déjame decirte, el mismo Señor que hace crecer la familia y las relaciones, el mismo Señor que te permite crecer profesionalmente, ministerialmente, es el mismo Señor que hará cosas para doblegar nuestro carácter y revolvernos una y otra vez hacia Él. Es que nuestra vida, amados, necesita del Señor que doblegue nuestro orgullo, que doblegue nuestro ser, que nos recuerde que no somos todopoderosos, sino que le necesitamos una y otra vez. Vea la decadencia emocional de Jonás en el versículo 8. Vea la forma en que Jonás recibe lo que Dios da y lo que Dios quita. Y quizás muchas veces usted ha escuchado que esta planta el Señor la está utilizando para formar el carácter de Jonás. Pero probablemente sea la forma en que también el Señor le está hablando anticipadamente a Jonás de lo que pasará con Israel. Porque si bien Israel era una planta,
del vivero del Señor no era la única planta del vivero del Señor. El Señor tiene muchas más plantas. El Señor tiene muchas más plantas en su viñedo. Israel no era la única. Y aún Israel, representada en Jonás, lucha con la voluntad de su Señor. Tú y yo luchamos con ver que quizás las cosas no van como nosotros queremos. Luchamos con aceptar la voluntad del Señor. Luchamos con entender que el Señor, a través de Jonás, se convierte el especialista en reflejar nuestros corazones. Este no será una ocasión diferente en la que el Señor quiere reflejar nuestro corazón a través del profeta. Reflejar nuestras emociones. Solemos pasar de la alegría a la rabia así. Y a veces nos levantamos enojados y no sabemos por qué. Pero no me digan nada porque estoy enojado. Y eso es lo que el Señor refleja en medio de lo inestable y de lo frágil de nuestros sentimientos. Solemos sentirnos por un momento complacidos por el Señor y al instante sentimos que el Señor está en nuestra contra. Podemos pasar un momento diciéndole al Señor gracias, gracias por esto, y al instante decir, pero Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y creemos que el Señor tiene que estar bajo nuestras expectativas y cumpliendo nuestro plan, nuestro deseo de un éxito aparente. Cuando Jonás, el profeta de Dios, el enviado de Dios, se siente deseando morir, versículo 8, siente que su vida no tiene sentido. Este hombre refleja lo que tú y yo sentimos en el corazón. A veces deseamos morir frente a las problemáticas que se nos presentan. No queremos vivir esas circunstancias difíciles porque creemos que no son parte del propósito formativo del Señor. Quizás queremos y nos sentimos morir cuando las cosas no salen como nosotros deseamos. Y nuestro sentimiento es mejor, Señor, mátame. Vea lo que dice en el versículo 8 Jonás. Después de que Dios dispuso por tercera vez un viento, era la segunda vez que Jonás estaba viviendo la experiencia de vivir un viento del Señor. Recuerde que el Señor movió un viento también en el primer capítulo. Y ahora esta es la segunda vez que el Señor genera un viento para tratar a Jonás. Y ese viento dice que sofocaba, era un viento sofocador que venía del este y lo hirió en la cabeza. Y Jonás se sentía ¿qué? Desfallecer, sentía que no podía más, sentía que tenía que botar la toalla ahí. Pero vean cómo sigue describiendo el autor las emociones profundas de Jonás. Desfallecía y con toda su alma deseaba ¿qué? Morirse. Y yo no creo que esto sea muy distinto para nosotros. Queremos a veces con todo nuestro ser morirnos. Y esto ya había pasado con Jonás. Ya él había dicho al Señor, prefiero que me mates, prefiero morirme antes de. Y termina nuevamente esta porción diciendo, mejor me es la muerte que la vida, deseando morir. Jonás siente que ya no hay más por lo cual vivir. Pero contrario a esto, amados, si escuchen bien, hubo un profeta de Dios enviado para la salvación del mundo con la actitud de siervo. Un profeta que su alegría no fue repentina y que no fue movido por sentimientos,
sino que cuando estuvo luchando en su ser con lo que tenía que hacer, dijo: que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Ese profeta santo se alegra hoy cuando sus hijos se arrepienten. Ese profeta, Cristo Jesús, el Señor por sobre todas las cosas, vino a predicar un mensaje de esperanza y de reconciliación. Vino predicando y alcanzando, vino desafiando, acompañándonos, vino para morir por cada uno de nosotros. Cristo Jesús, el profeta por excelencia, hoy redime a este misionero, a este siervo, a este profeta. Hay un mejor profeta que Jonás y se llama Cristo Jesús, aquel que no solo terminó la tarea, sino que se alegró cuando vio que toda lengua, toda tribu y toda nación se arrepentirá delante de él. La alegría y el gozo verdadero del Señor está en que todas las naciones, todas las plantas del Señor, las que tienen flores y las que no, todo el viñedo del Señor vendrá delante de Él para la gloria de su nombre, reconociéndole y arrepintiéndose. Esa es la esperanza que tú y yo hoy tenemos. Porque por la esperanza de este mejor profeta es que tú y yo hoy podemos tener fe en Cristo Jesús. Esa gracia del Señor es la que hoy nos permite a ti y a mí ser parte del viñedo de Dios, del jardín de Dios. Y somos solo una plantica de ese gran jardín del Señor. Pero toda lengua, toda tribu y toda nación vendrá delante del Señor para la gloria de su nombre. A manera de aplicación, amados, quizás tú estés sentado esperando a ver qué va a pasar. Pero Dios te quiere caminando hacia su propósito y hacia su voluntad. Por eso mi deseo es invitarte a ver esta semana como propicia para encaminarte hacia lo que Dios tiene para ti, hacia lo que Dios te ha dado como tarea, hacia lo que Dios te ha puesto en tus manos, tu familia, tu trabajo, tus amigos, las relaciones. Quizás luchas y luchas, pero el Señor te ha dado una tarea. Y quizás estás como en el carácter de Jonás, desinteresado en lo que el Señor te trajo a hacer. Anímate y que esta semana puedas ver, puedas caminar en servicio al Señor, no como Jonás, sino como Jesús, con actitud de siervo que lo llevó a la cruz. Pero además de eso, que durante esta semana puedas identificar y agradecer. Identifica lo que Dios está disponiendo, lo que Dios está orquestando, lo que Dios quiere hacer para ti. Que tú puedas verlo no solo como un beneficio, sino que puedas recordar que hace parte de un plan más grande en el que el Señor tiene para tu vida. Y recuerda que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, como lo dijo nuestra amada Dorly. Por lo tanto, agradece lo que el Señor está haciendo hoy en ti y por medio tuyo. Y por último, quizás tú hoy estás en este lugar, pero aún deseas morirte. Quizás tú hoy estás en este lugar y has atentado contra tu vida porque no deseas vivir más. Quizás tú estás en este lugar y aún luchas con los pensamientos de suicidio
porque las situaciones que vives, porque los recuerdos que tienes, porque todo lo que te está pasando pareciera que fuera un plan confabulado para que tú estés mal. Pero hoy quiero decirte que si Jonás muriera, esa muerte no ayudaría para nada. Que tu vida y mi vida están en las manos del Señor y Él decide cuándo termina nuestros días. Pero hay alguien que sí debía morir y que su muerte traería nueva vida, vida eterna, traería perfeccionamiento de nuestras vidas, traería hacernos más santos, a disfrutar el gozo del Señor en la vida que Él nos da. Su promesa está y está dada para todos nosotros. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho, Él te pondrá. Por un momento cierra tus ojos. Por un momento disponte delante del Señor. Y quizás tengas que confesarle al Señor: Señor, yo he venido luchando con que esto es tu voluntad. Yo he venido, Señor, allí haciendo resistencia a creer que esta es tu voluntad. Señor, quizás no he entendido cuál es tu propósito con esta situación que hoy vivo. Quizás tú hoy debas decirle al Señor: Señor, no estoy disfrutando de tu voluntad en mi vida. Y quizás quiero salir a correr, o quizás quiero sentarme a ver qué es lo que va a pasar, pero no quiero tener un papel activo en tu propósito y en tu voluntad. Señor, quizás hoy estoy aquí con el deseo de morirme porque no veo una esperanza, porque no veo que haya solución. Y este es el momento para que te pongas a paz con el Señor. Este es el momento para que tú puedas caminar delante del Señor y puedas decirle: Señor, te necesito. En ti hay la esperanza que yo necesito. En ti está el consuelo que yo necesito, Señor. En ti está el refugio que yo necesito. Señor, hoy quiero creerte que tú peleas mis batallas, que tú como poderoso gigante vas delante de mí, Señor. Hoy quiero creer, Señor, que frente a todas las problemáticas que puedo vivir, la esperanza está en tener mis ojos puestos en Cristo Jesús y en su obra redentora y consumadora. Señor, que aunque se hace difícil vivir esta vida, permítenos, Señor, ser fieles en lo poco. Permanecer, Señor. Permanecer siendo fieles a ti. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que tú hagas tu obra en nuestras vidas. Y si has de usar, Señor, estas tormentas, estos vientos fuertes, si has de utilizar un gusano, Señor, para que derribe y marchite lo que creemos que está floreciendo, hazlo, Señor. Pero permítenos verte a ti en gloria.
permítenos verte obrando en nuestros corazones. Permítenos tener la convicción de que no nos has abandonado. Permítenos tener la certeza de que continúas a nuestro lado en medio de nuestros pensamientos. Señor, hoy renunciamos. Hoy queremos dejar atrás estos pensamientos de muerte, de suicidio, estos pensamientos de hacernos daño, estos pensamientos de no continuar con esta vida. Y Señor, afirma hoy en nosotros que tú eres el Señor de la vida, que tú eres el que da y el que quita, que tú eres el Señor todopoderoso, que en tu providencia, Señor, estás orquestando todas las cosas en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos. Que tú harás sendas donde yo creo que no las hay, Señor. Que tú harás tu voluntad donde yo, Señor, creo que ya no hay nada que hacer. Que tú restaurarás, que tú salvarás, que tú, Señor, transformarás. Señor, aquí estamos. Y aprovecha esta ocasión para ponerte delante del Señor y arreglar lo que sea que tengas que arreglar antes de venir a la cena. Que antes de venir a la cena, como lo dice el apóstol, tú puedas ponerte a cuentas con el Señor. Y que al ponerte a cuentas recibas y aceptes también el perdón, la restauración, la verdad del Señor en tu vida. Gracias, Señor, porque eres la esperanza que todos necesitamos. Gracias porque tú eres el camino. Gracias porque tú eres la verdad. Y gracias porque en ti encontramos el gozo de vivir la vida mientras tú regresas, Señor.